Gracias, Sergio, gracias por la presentación. Un gusto compartir la mesa contigo, con Giuseppe y con Julio. Gracias, Kai, también por la invitación. Bueno, voy a ser tratar de ser eficiente con el tiempo que tenemos. Voy a compartir una presentación eh, y ahí me confirman si es que la logran ver bien. Sí, se logra ver. Ok, perfecto. Bueno, a ver. El tema de la corrupción como estándar probatorio, y como me refiero a estándar probatorio en el sentido de que ya la ley de contrataciones, ya cuando incluso puso la cláusula de anticorrupción, obligó un poco a los árbitros a tener que analizar, para ver si se resolvía correctamente un contrato por cláusula anticorrupción, a tener que analizar el estándar probatorio. Desde ahí ya era un reto para los árbitros peruanos ver o analizar la corrupción como defensa de alguna de las partes. Sin embargo, han habido dos casos muy relevantes el año pasado, en los cuales a través de laudos arbitrales se han establecido algunos criterios muy interesantes respecto al estándar probatorio analizado incluso Rutas de Lima, el caso Odebrecht, y Corpa, que es un caso entre dos entidades públicas, ahorita lo voy a explicar, en el cual ha sido muy interesante ver cómo los árbitros han analizado dos temas en concreto. Primero, el estándar probatorio, y dos, bastante interesante, que es la posibilidad de anular de oficio por parte del tribunal arbitral un contrato por haber acreditado o olido un poco corrupción. Entonces voy por el primer caso, que es el caso Corpac versus Finver Callao. Esto es un caso bastante interesante. Primero porque son dos entidades públicas. Corpac es, como sabemos, una empresa pública y Finver Callao es una empresa que le pertenece a la Municipalidad del Callao. Y ellos dos firman un convenio de cooperación. ¿Para qué? Porque Corpac quería construir un edificio inteligente de 5 pisos, 2 sótanos, una inversión de aproximadamente 40 millones de soles. Para ello, y lo curioso, como primer punto, para que empecemos a hacer un poco el ejercicio de si es que se vuelve o no corrupción, no convocaron a privados para que puedan elaborar o diseñar o construir este edificio inteligente que iban a ser las oficinas, iba a estar al costado del aeropuerto de Jorge Chávez, sino que hacen un convenio y Corpac contrata a Finver Callao, que era una empresa de la Municipalidad del Callao que se dedicaba a hacer pistas y veredas. Entonces, desde ahí ya más o menos sabríamos que había algo un poco extraño. ¿Qué es lo que sucedió acá? Se dio un adelanto inusual también del 70% del monto contractual, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Pues se dio el adelanto, Finver se fue pues a no sabemos dónde, porque habían 4 columnas que si ustedes se dan cuenta ya no están, porque ahora pasa por ahí la línea 2 del metro, o va a pasar por ahí la línea 2 del metro, pero habían 4 columnas en las cuales era lo único que se había avanzado respecto a esta obra, no había más, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Cuando empieza a analizarse este caso, hay ciertos, y voy a hacer un poco más adelante desarrollarlo, lo que se denomina red flags, en el sentido de que son indicios de que puede haber algo inusual en este contrato. Primero le adelanto que ya les dije que era el 70%. No había en este convenio contrato, garantías. No había garantía de adelanto, no había garantía de fiel cumplimiento, no había nada. No había supervisor. Era bastante extraño, era una obra que no tenía designado ni regulado en el contrato que tenga un supervisor. Ojo que no estábamos regulados en la ley de contrataciones. No había ningún régimen de penalidades para el constructor, ¿no? Y como ya les había comentado, el contratista hacía pistas y veredas. ¿Qué es lo que pasó? Cuando ya esa gestión que elaboró el contrato, este contrato extraño, sale de la gestión, ¿no? Y entra la nueva gestión y ve todas estas irregularidades a partir también de un informe de OSI y Contraloría, pues deciden demandar en vía arbitraje. Al menos tenían una cláusula arbitral. Y lo que demandan es algo bastante sencillo en realidad. Es devuélveme el 70% del adelanto que te dé. No más. No había más. Devuélveme el 70% porque no tengo obra. Tengo 4 columnas, no tengo nada más. Y en este caso se generó temas muy interesantes. Porque era la primera vez
en el Perú, y hasta ahora tengo entendido que es la única vez en la cual la defensa, que era Finbar Callao, interpuso Clean Hands Doctrine, la doctrina de manos limpias es básicamente, si es que tú obtuviste el contrato bajo estándares de corrupción, bajo contexto de corrupción, ¿no? Es decir, bajo manos sucias, ¿no? No puedes venir con manos limpias a reclamar un derecho derivado de ese contrato. Esa es en simple la doctrina. Y todo tu reclamo, de cierta manera, y tiene una lógica en arbitraje e inversión, lo voy a explicar después, todo tu reclamo no tiene asidero, tanto como jurisdicción, arbitrabilidad o incluso de fondo, lo voy a explicar brevemente después. Entonces, ¿qué es lo que habían dicho acá Finbar? Pues bueno, como el contrato tiene corrupción, están denunciados los funcionarios públicos, están denunciados todo el mundo, hay informe de Contraloría, informe de OSI, es evidente que ha habido corrupción por todos lados, la plata desapareció, pues bueno, Clean Hands Doctrine, ¿no? Y entonces en este caso es interesante porque se discutieron dos cosas importantes. Primero, la arbitrabilidad, porque Clean Hands Doctrine lo que atacó en este caso fue la arbitrabilidad, no la nulidad del contrato, ojo, sino un tema netamente procedimental, ¿sí? ¿Qué es lo que decía? Pues como no hay el contrato en teoría, bueno, ahí tuvo toda una discusión, valga verdades, yo fui al abogado de Corpac, por eso conozco también el caso, eh, como no hay derecho que se derive de ese contrato, eso incluye la cláusula arbitral. Y como no hay cláusula arbitral, no hay arbitraje y bueno, nos vamos todos a nuestras casas, ¿no? Y hay una discusión interesante, que en realidad no prosperó esta defensa, interesante de Finbar, pero no prosperó porque un poco lo que señalaba Corpac, y lo creo que el tribunal acogió, creo, correctamente, fue que esta lógica de Clean Hands Doctrine tiene una lógica en arbitraje de inversión, y lo explico muy brevemente, ¿sí? Cuando uno tiene un arbitraje de inversión que la cláusula arbitral deriva de una oferta pública de arbitraje que está en el tratado bilateral o multilateral, ¿no? Yo te juro que, inversionista, cuando vengas a mi país, cualquier controversia se va a ir a arbitraje, no importa qué contrato consignes, hay siempre otro estipulado en estos BIDs o multilaterales en los cuales se establece, ojo, pero si tú incumples el ordenamiento jurídico interno de mi país, ¿no? Como hasta ser un delito, como corrupción, pierdes todos los derechos del tratado, incluido la oferta de arbitraje. Entonces, hay mucha teoría sobre eso, no me da el tiempo, sobre este tema, cómo se utiliza en arbitraje de inversión, pero eso trataron de trasladarlo a este caso y no se cumplió. Primero porque era un contrato que evidentemente la cláusula arbitral no deriva de un BID, no tiene la misma lógica. Hay este tema de la separabilidad del convenio arbitral, ¿no? El hecho de que el contrato pueda ser nulo no implica que la cláusula arbitral sea nula, etcétera, y no se cogió, pero era muy interesante porque era la primera vez que se cogía. Pero el segundo, que fue aún más importante, que al final del caso, ya en la audiencia de informe oral, y ese es, bueno, este caso es más público, no puede ser porque las dos partes son públicas, son Estado, por eso lo comento, dijo, el tribunal puso en mesa, quiero que me comenten sobre la posibilidad de yo, tribunal, si puedo anular de oficio el contrato por corrupción, ¿sí? Ambas partes no lo habían pedido, ninguno había pedido la resolución del contrato. Pero bueno, se puso en mesa para discutir, hubo ahí decisiones, o mejor dicho, posiciones entre que Finbar no estaba muy de acuerdo, Corpac en realidad le daba igual, porque los efectos eran los mismos, es decir, yo estoy solicitando que me devuelvan el 70% del adelanto, ¿no? Y que si tú anulas el contrato o lo vuelves nulo, los efectos son los mismos, igual me tienes que restituir el 70%. Entonces, como por ahí un tema práctico, en realidad era igual, pero era interesante el ejercicio de si podía hacerlo o no, ¿no? Bueno, perdón, acá me adelanté un poco, pero respecto a la nulidad de oficio, cuando lo analiza ya el tribunal en el laudo, señala que sí lo puede hacer, en virtud del Código Civil, lo puede hacer un juez, lo puedo hacer yo, si es que advierto corrupción. ¿Y cómo advierto corrupción? Red flags, que es el elemento estándar utilizado internacionalmente para que los tribunales arbitrales puedan oler corrupción,
y declarar si es que un contrato ha sido celebrado o ejecutado en corrupción, o incluso aplicar Clean Hands Doctrine, ¿no? Entonces, los red flags finalmente son indicios, y les voy a poner más adelante qué tipos de indicios son, pero son indicios en los cuales yo puedo válidamente, como tribunal, concluir que a mi criterio, dentro de un contexto contractual patrimonial, hay corrupción y que haya efectos contractuales en virtud de esa corrupción. Oye, pero un juez, ¿qué pasa si un juez dice que no hay corrupción? Vamos a verlo un ratito. ¿Sí? Porque la verdad, traigo una presentación sin conclusiones, voy a ponerlo simplemente en mesa para ver si lo podemos discutir después. Y en este caso, que el gobernador del Callao había estado, ya había sido condenado en primera instancia por corrupción por esta obra, ¿no? Y ya para etapa de plazo para laudar ya estaba en prisión, ¿no? Apela y se va a apelación, y cuando apela y se informa en el arbitraje, se suspende el arbitraje estando en plazo para laudar. ¿Por qué? Porque el tribunal dijo, a ver, no, todavía no sabemos si hay corrupción, ¿no? Falta apelación. Y se demoraron 3 años en esa suspensión, o un poco más en laudar. Yo me enteré del laudo ya cuando había dejado de ser abogado. Yo dejé, mejor dicho, el plazo para laudar el caso, ¿no? Y acá entra un primer cuestionamiento que lo quiero señalar. La sentencia penal que finalmente se dio luego de 3 años, evidentemente de una corte penal, sea peruana o de cualquier país, ¿es prueba plena o red flag? Y ahí va el primer cuestionamiento, es decir, un tribunal arbitral tiene que esperar lo que señala un juez, si es que es corrupción o no, o puede válidamente por sí mismo, por ser jurisdicción, por ser tribunal arbitral, decir que hay corrupción y simplemente declarar nulo un contrato o la no arbitrabilidad de la controversia. Entonces, y eso lo digo porque el laudo en cierta parte me parece que fue un poco contradictorio, y acá lo pongo, ¿no? ¿Qué es lo que se dice el tribunal? Aplicaré red flags, indicios, no prueba plena, ¿no? Y señala textualmente lo siguiente. Y acá está, es muy importante este instrumento que agradecería lo puedan revisar cuando tengan tiempo. Respecto de los red flags, es importante precisar que el Instituto Beisel de Gobernanza y Centro de Competencia, Arbitraje y Delito presentó una lista comprensiva, más no exclusiva, de los indicios de corrupción. Entre ellos, bandera roja, red flag, se haya llevado a cabo investigaciones penales ante el procedimiento de arbitraje o, mientras tanto, por autoridades nacionales, la empresa haya sido condenada por tales delitos. Esto es red flag, según este informe. Sin embargo, el tribunal señala que la sentencia ya de apelación no es un red flag, no, es prueba plena. Y como es prueba plena, anuló de oficio el contrato. ¿Por qué es importante? Porque el red flag no es total, un solo indicio. Si vemos, hay muchas listas, muchos supuestos. Y teóricamente lo que hacen los tribunales arbitrales es analizar muchos red flags, que de hecho es lo que hicieron en Rutas de Lima, y se lo voy a contar más adelante, pero es un indicio de varios, uno no basta. Y luego de muchos indicios, uno podría concluir que hay corrupción. Entonces, ¿qué es lo que señala un poco? No sé si lo ven ustedes también contradictorio. Señalan, esto ya no es un red flag, la sentencia de apelación. No se trata de un indicio de la existencia de corrupción en el convenio. Estamos frente a una prueba plena de que se produjeron actos de corrupción en torno a la celebración y ejecución del convenio, por lo que en base a lo previsto en el artículo 220 del Código Civil, corresponde aclarar la nulidad del mismo. Y chao contrato. No. ¿Puede hacerlo? ¿No puede hacerlo el tribunal? Acá ya dijo que sí lo puede hacer. Me adelanto un poco, en Ruta de Lima también dijo que lo puede hacer. No sé si es el día de hoy ya una discusión. Yo creo que lo importante el día de hoy es, y el gran reto para los árbitros, es cómo aplico los red flags. Y cómo logro la conclusión de que hay corrupción. Y cómo convivo con un proceso penal paralelo donde se está discutiendo de si es que hay corrupción o no. ¿Tengo que esperar o no tengo que esperar? ¿Tengo que esperar 3 años? ¿Tengo que esperar 6 años para resolver un tema patrimonial? O sea, ¿es así a ciegas?
Es decir, lo que diga el juez a ciegas, el tribunal tiene que decir amén, o puede hacer un ejercicio autónomo respecto a si existe corrupción dentro del contexto patrimonial contractual. ¿Ok? Entonces, es un primer tema que lo dejo ahí a discusión. Y el caso Rutas de Lima con la Municipalidad de Lima, que hoy por hoy está bastante en medios, está por todos lados. Pero en el segundo arbitraje se analizaron el tema de los red flags de corrupción, que fue bastante interesante este labor. Primero se discutieron la nulidad de juicio nuevamente, que se dijo casi prácticamente el mismo análisis del caso de Corpa, en el cual sí se puede anular de oficio, pero era muy interesante en este caso, ¿sí? Porque la nulidad de oficio era una suerte de reclamo de la Municipalidad de Lima. Es decir, el reclamo de la Municipalidad de Lima es: solicito que el Tribunal Arbitral de oficio declare nulo el contrato de concesión por corrupción. Recordemos que Ruta de Lima, participación importante de Odebrecht. Entonces, no lo hace como un reclamo per se, sino solicita, como que le tira la pelota al tribunal: hazlo tú de oficio. Un poco extraño, y le juega un poco en contra, lo vamos a ver después, la manera como presentó el reclamo. Y el otro gran tema que se dio fueron los red flags igual. En este caso, distinto a Corpac, no anulan el contrato por corrupción, ¿no? Si bien hacen una primera conclusión de que sí lo pueden hacer de oficio, es decir, tienen la potestad de hacerlo, no lo anulan porque hacen un análisis de red flags interesante. ¿Qué pruebas había en general? ¿Sí? Porque el caso es complejo. Había un informe del Congreso donde decían que había corrupción, Odebrecht, y todo lo que sabemos nosotros. Había un informe de la Contraloría que, como imaginarán, concluían que había corrupción por todos lados. Habían investigaciones preliminares fiscales respecto a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, la cual señalaba que había corrupción, ¿no? Bueno, hoy por hoy ya confesó. Y había un testimonio del procurador anticorrupción ad hoc para el caso de él, que, cosa curiosa también, importante acá, que incluyeron al procurador anticorrupción como testigo en este arbitraje, para que informara en qué iban estas investigaciones fiscales, ¿sí? El tribunal arbitral concluyó de que ninguno de esos elementos era suficiente, o igualmente poderoso, para concluir que había corrupción. Hizo dos análisis temporales interesantes. Primero hizo: quiero ver si es que hay corrupción en la obtención del contrato, y si es que paso esa valla, veré si es que hubo corrupción, o mejor, si descarto que hubo corrupción en la obtención del contrato, veré si hubo corrupción en la ejecución del contrato. Entonces, cuando va primero un análisis de si es que hubo corrupción en la obtención del contrato, concluye que no. No, y básicamente, y de manera muy transversal, porque es complejo el caso, el laudo está colgado en internet, señalaba que la declaración de interés del concesionario coincide con el contrato finalmente firmado, es decir, no hay condiciones más favorables, no hay nada extraño en la firma del contrato. Interesante, y esta línea me llamó la atención, señala: no descarta que pudo haber sido por medios corruptos. O sea, el tribunal no dice no hubo corrupción, sino no me lo has probado, no hay suficiente evidencia, no hay un red flag que me genere convicción, pero no puedo hacerlo de esta manera. Por lo tanto, el contrato se obtuvo correctamente, vale. Punto número 1. Ok, paso a ver si es que hubo en la ejecución del contrato algo de corrupción, ¿no? Y concluía, porque la gran tema era el alza de los peajes, y para explicarlo muy en simple, es que una zona donde iba a estar un peaje, ¿no? Simplemente se retiró del alcance del proyecto, ¿no? Y cuando se retiró el alcance del proyecto, evidentemente sacar un peaje, como entenderán, saca rentabilidad y utilidad para el concesionario, porque evidentemente de ahí es donde retorna la inversión. Y esa fue la excusa para poder subir el alza de peajes. Y eso fue discutido en el arbitraje. Entonces el contrato dice: bueno, había una razonabilidad en la alza de peajes, ¿no? Había una razonabilidad en el sentido de que, bueno, como retiraron estas casetas, ¿no? El concesionario tenía que recuperar con lo que quedaba del alcance del contrato. Y concluye que no había corrupción tampoco en los acuerdos de la ejecución del contrato de concesión. Ni el informe del Congreso ni la Contraloría tenían pruebas concretas respecto a corrupción, porque no había tampoco sentencia. Para el momento de la emisión del laudo, y entiendo que hasta el día de hoy tampoco. Y acá hay un tema muy interesante que me llamó mucho la atención.
señalaban que las denuncias penales, para ese momento, no habían culminado estas investigaciones luego de 3 años. Y esto era un indicio de que no existían pruebas objetivas de corrupción. Y me hacía mucho recordar el tema de Tanesco con Independent Power Tanzania, en el cual concluyeron exactamente lo mismo con el mismo periodo de años, 3 años, en el cual, si luego de 3 años de investigación no han encontrado nada, por algo es. Y el tribunal hace exactamente el mismo análisis. Y acá lo último, que es lo que le comentaba, de que le jugó un poco en contra de la manera como colocó el reclamo en la Municipalidad de Lima respecto a que le tiró la pelota al Tribunal Arbitral para que de oficio anule el contrato. El tribunal finalmente señaló que el hecho que la Municipalidad de Lima no haya solicitado como reclamo la nulidad del contrato es indicio de que no hay pruebas convincentes. Es decir, si estás tan convencido, ¿por qué no me lo presentas de manera directa? ¿Por qué me tiras la pelota a mi oficio? ¿Sí? Entonces, estos 2 casos, y disculpen el tiempo si me ha pasado, son muy relevantes por 2 temas que, si se dan cuenta, son transversales. La posibilidad de anular de oficio el contrato, evidentemente sin que las partes lo hayan pedido por corrupción, y si de poder hacerlo, el gran reto, que es el reto que creo que es hasta el día de hoy tenemos los árbitros y los abogados también de sustentar un caso, es cómo logro probar la corrupción a través de red flags. Sabemos que la corrupción es un delito que no deja rastro, así que los red flags y estas directrices que se dan de Deisen Institute son bastante importantes para el día de hoy. Eso por mi parte, Sergio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandro. Muy interesante la participación y rescato bastante el tema de, al final, el estándar que se tiene que tener para identificar precisamente y cómo los casos de corrupción y cómo también llevarlos, ¿no?, en paralelo. De hecho, es un caso que también se resaltó mucho en un caso MUD del año 2018, que te ponía en tela de juicio si tenías o no que discutir las materias, si un arbitraje podía inmiscuirse en una materia penal. Me recuerdo mucho el caso de la Gergen, que era de inversiones y que surgía todo ese problema. Pero muy buen tema y muy clara tu posición. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias, Sandro, por tu participación. Vamos a pasar a la ponencia del doctor Giuseppe Vera. Giuseppe, muy buenas noches, bienvenido. Y tú nos hablarás hoy día de lecciones aprendidas en el arbitraje con el Estado y el proyecto de la Ley de Contrataciones del Estado presentada por el Poder Ejecutivo. Procedo a presentarte. Giuseppe es árbitro y abogado, con estudios concluidos de maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializa en arbitraje en contrataciones del Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializa en Derecho Administrativo para árbitros por la Pontificia Universidad Católica del Perú, adscrito a la nómina de árbitros de prestigiosas instituciones arbitrales, especialista en arbitraje, derecho procesal, derecho administrativo sancionador y disciplinario, derecho civil patrimonial, societario y contrataciones del Estado. Es conferencista internacional y nacional en temas de arbitraje, derecho procesal, derecho civil patrimonial y contrataciones con el Estado, y es autor en obras colectivas, autor de artículos para prestigiosas publicaciones también. Giuseppe, te cedo el uso de la palabra. Muy buenas noches y por 15 minutos. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por la presentación. Empiezo agradeciendo al Círculo de Arbitraje con el Estado y a su director Jorge Ruiz Bautista por la invitación a participar de este 6º Congreso de Contratación Pública y Arbitraje. Me complace compartir este panel también con Julio Wong y con Sandro Espinosa, especialistas y amigos que en más de una oportunidad hemos compartido eventos y otros paneles. En lo que a mí respecta, voy a poner especial énfasis en el tema de los árbitros, en el tema que siempre ha sido un objeto de algunas polémicas, algunas controversias, sobre todo a partir que, como está a la fecha previsto en nuestra legislación, tenemos el Registro Nacional de Árbitros. Hay algunas voces que no están muy de acuerdo, otras que sí. Ya sabemos que de todas las posibilidades que existen para la designación de árbitros en contrataciones con el Estado, a la fecha solamente en 2 supuestos tiene que ser el árbitro designado
uno que se encuentre en la lista de árbitros del OCE, que es en este caso cuando lo designa la entidad, ¿cierto? Y o cuando también es designado de manera residual de presidente del tribunal ante la situación en la cual los coárbitros no han cumplido dentro del plazo previsto con la designación, siendo que en todos los demás supuestos puede ser un árbitro que, claro está, se entiende que tiene que ser especialista, aunque no se encuentre dentro del registro del OCE. Entonces, una primera idea que quiero que quede claro es que el laudo es lo que es el árbitro, en realidad, ¿no? Entonces, haciendo un balance de lo que viene siendo hasta la fecha, creo que flaco favor le hace a las contrataciones con el Estado el que los arbitrajes, cuando son institucionales, sean tramitados bajo la administración de centros de arbitraje que no cuentan con las calificaciones ni con los estándares que aseguren pues una correcta administración del arbitraje, en este caso del expediente arbitral. Sabemos bien que también la norma prevé que la gran mayoría, claro está, de acuerdo a la cuantía, van a ser arbitrajes institucionales. Sin embargo, cosa que hace una distinción el proyecto de ley, a la fecha las instituciones arbitrales abundan y no existe ningún tipo de regla, ni parámetros, ni lineamientos técnicos para la constitución de centros de arbitraje, ¿no? En nuestro país no existe, pues, una situación como la que establezca, por ejemplo, de que tiene que cumplir con determinados requerimientos, tener reglamentos, códigos de ética, reconocida solvencia moral y profesional de aquellas personas que integren sus consejos superiores, que también en algunos otros centros de arbitraje le denominan la corte de arbitraje, porque al final de cuentas van a ser ellos quienes van a resolver, por ejemplo, las recusaciones contra los árbitros, etc. Tampoco algunos centros presentan una exhaustiva selección de los profesionales que integran su nómina de árbitros. Entonces, esto implica que hay que tomar medidas al respecto, porque si bien es cierto, ya lo señalé, en dos supuestos van a ser árbitros que sean designados dentro de la nómina del RNA, que se entiende que son profesionales que han pasado ya por el rigor de la evaluación, estemos o no estemos de acuerdo con la forma cómo es que se desarrolla esta evaluación, que es otro tema muy distinto a esta exposición, pero han pasado ya por un filtro, ¿cierto? Pero por otro lado, tenemos también una situación en la cual hay otros árbitros que se encuentran enlistados que no necesariamente cuentan pues con acreditar su solvencia académica, su solvencia profesional, su especialidad, ni tampoco temas de solvencia ética y moral, ¿no? Entonces, siendo la especialidad uno de los principales baluartes del arbitraje, entonces entiendo que debe de preservarse que quienes integran las nóminas de árbitros sean precisamente profesionales serios y especialistas, ¿cierto? Ahora bien, tenemos por otro lado, y voy a poner quizá el dedo en la llaga, porque hay determinadas formas en las cuales se puede acreditar la especialización, ¿no? Y una de ellas es precisamente el seguir determinados cursos, ¿no? Con una determinada cantidad de horas lectivas, que los cursos tienen que ser brindados, ofrecidos por una universidad. Sin embargo, señores, también en la práctica hay que ver que eso de alguna manera se ha desnaturalizado, ¿no? Y hay cursos de cursos en donde entiendo que muchos profesionales, pese a que no cumplen con
el nivel de exigencia por el curso, ni de evaluación, ni de exigencia en evaluación en la calificación, pues logran obtener una certificación, y ya con eso, al menos en el certificado, dice que son especialistas, sin que, bueno, en la realidad así lo sean, ¿no? El tema también de la seriedad con la que se debe de manejar un centro viene a cuenta comentarles una experiencia personal, sino algo que en algún break de un evento de este año, un árbitro comentaba que tuvo la oportunidad en un caso en el cual era coárbitro y en el cual intentó, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp y mensajes de texto, contactar con el árbitro designado por la otra parte. Sin embargo, ello no fue posible. Entonces, ¿a qué conlleva eso? A que sea la institución, ¿cierto?, la que vaya a elegir al presidente. Entonces, eso también denota pues una mala práctica tanto del coárbitro, ¿cierto? Porque lo que corresponde es que los árbitros intenten al menos ponerse de acuerdo en la designación del presidente, ¿cierto? Y únicamente si es que no han llegado a ese consenso, puede ser designado de manera residual, más no que esa residualidad se provoque a partir de precisamente no entablar nunca la comunicación respectiva, ¿no? Ahora, ya refiriéndome en concreto al tema del proyecto, por ejemplo, el 63.1 del proyecto señala cuáles son los mecanismos de solución de controversias. Y claro, mantiene a lo que es actualmente la conciliación, el arbitraje, la junta de resolución de disputas, como no también, que en estos años ha venido desempeñando una función muy positiva, de acuerdo a la experiencia que se ha venido teniendo en estos últimos años, en los cuales ya se aplica de manera obligatoria, pero también ahora se incluye a otros mecanismos de resolución de disputas, y el proyecto dice que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Por ejemplo, ahí tendríamos que remitirnos precisamente a estos contratos estandarizados, ¿no? Y uno de los mecanismos en los cuales en alguna oportunidad tuve la suerte de intervenir es de la conciliación decisoria, ¿no? Es decir, un mecanismo muy corto, muy sumario, en el cual en un plazo acotado, en el caso puntual, 28 días calendario, ojo, calendario, desde que el conciliador decisor, porque así se le llama, acepta el encargo, en 28 días tendrá que emitir una decisión, es decir, resolver esa controversia. Y claro, si es que alguna de las partes no está conforme con esa decisión, pues interpondrá la demanda arbitral correspondiente. Pero ya hay un primer pronunciamiento. Y claro, si no es cuestionado, esa decisión se va a cumplir en los términos que ha sido así resuelta por ese conciliador decisor. Luego, y volviendo al tema de los árbitros, el proyecto plantea que los árbitros deben de estar adscritos a la nómina de una institución arbitral acreditada ante el OCE. Ojo, lo que decía también en un primer momento, que a la fecha las instituciones arbitrales no están adscritas, no están acreditadas ante el OCE. Hace algunos años se intentó hacer ello. Sin embargo, en la práctica no se llegó nunca a cumplir, pese a que esa era precisamente la intención, el tener instituciones debidamente acreditadas. A la fecha, eso no se ha dado. Sin embargo, si prospera el proyecto de ley del Ejecutivo, esto va a tener que darse sí o sí, por una sencilla razón, porque si el proyecto se convierte en ley en los términos que está así proyectado, estipulado, eso quiere decir que ya no va a existir el RNA, ya no va a existir el Registro Nacional de Árbitros del OCE. Entonces, ¿cuál va a ser
la fuente para que las partes acudan, ¿no?, para la designación de árbitros. Precisamente va a ser la de las nóminas de las instituciones arbitrales. Pero las instituciones arbitrales no van a poder actuar porque existen como se da a la fecha, es decir, por su mera existencia a través de una constitución en registros públicos. No, sino que para tener la posibilidad de administrar arbitrajes en contrataciones con el Estado, ojo, en materia privada es otra cosa, pero para que puedan administrar controversias en contrataciones con el Estado, ya sea como arbitraje y ya sea como junta de resolución de disputas, deben de previamente estar acreditadas ante el OCE, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio sustancial, una vuelta de tuerca a lo que a la fecha se viene dando, ¿no? Entonces, el numeral 63.4 del proyecto señala pues que para ser árbitro, así como también para ser adjudicador, se va a necesitar formar parte, estar en la nómina de una institución arbitral, o en todo caso de una junta, de un centro de junta de resolución de disputas, que previamente este centro haya pasado por el filtro que va a establecer OCE, en donde va a estar eso bien estipulado en el reglamento de la ley, ¿no?, donde se estipule todos los parámetros, el cumplimiento de todos los requisitos, los plazos en que se debe de realizar. Luego que el OCE le dé el ok, le dé el visto bueno a estos centros, recién estos centros van a poder administrar arbitrajes y o junta de resolución de disputas. Pero también el proyecto va más allá. No va a bastar que el árbitro se encuentre dentro de esa nómina per se, sino que el árbitro, para estar dentro de esa nómina, a su vez debe de cumplir con determinados requisitos, determinadas calificaciones que establezca también el reglamento. Ojo con eso. No va a ser meramente la calificación que haga el centro, el ok que dé el centro, sino que ese ok que pueda dar el centro para que ese profesional se encuentre dentro de su nómina va a ser en tanto ese profesional cumpla con las especificaciones que establezca el reglamento de la nueva ley de contrataciones con el Estado. Entonces, queda claro que hay un cambio sustancial con ello. Por otro lado, también es importante que se destaque que tiene carácter constitutivo el que la institución arbitral se encuentre reconocida por el OCE. Es constitutivo. Es decir, si es que no tiene ese registro, no va a poder actuar, ¿no? Y también, por otro lado, puede ser que en un primer momento lo tenga, pero luego, si es que por alguna razón se lo suspende o se lo excluye, entonces ya eso va a implicar que se encuentre impedido de poder seguir ejercitando la administración de los arbitrajes o de las juntas de resolución de disputa. Entonces, a tener en cuenta ello, porque en el reglamento, en tanto, reitero una vez más, este proyecto se convierte en ley en los términos que así viene establecido, el proyecto va a establecer esos lineamientos, ¿no? Ahora bien, otro tema fundamental es que no se deje librado el tema del convenio arbitral, ¿no? El proyecto también establece que el convenio arbitral necesariamente va a señalar la institución que administrará el arbitraje en tanto exista, obviamente, un caso, una controversia, ¿no? No deja abierto a que cuando ocurra la contingencia, el conflicto, recién se pueda designar, sino que lo dice de manera clara que va a señalar qué institución va a administrar el arbitraje. Obvio, ya aunque parezca redundante, pero esa institución deberá estar en el estado que administra el OCE. Y el proyecto también a su vez señala
que todo pacto en contrario es considerado, es reputado nulo, ¿ya? Entonces no hay posibilidad de que las partes pacten de otra manera. No sé, Sergio, como voy de tiempo, si todavía podría hablar algo más, pero vamos viendo de repente ya para ir finalizando el tema de medidas cautelares. En el tema de medidas cautelares, el proyecto por primera vez, si es que esto se convierte en ley, contempla lo que se denomina como arbitraje de emergencia. Actualmente en la ley de arbitraje, perdón, en la ley de contrataciones con el Estado está previsto, pero el proyecto sí lo incluye, ¿no? Cuando señala que las medidas cautelares, ¿no?, podrán ser resueltas por el Poder Judicial, por el Tribunal Arbitral, como también por un árbitro de emergencia. Sabemos pues que el árbitro de emergencia es el árbitro que resuelve una controversia, ¿cierto?, cuando todavía no se ha constituido un tribunal arbitral. Y claro está, siempre que el centro de arbitraje tenga previsto en su reglamento esa figura, ¿no?, desarrollado esa figura en sus normas, ¿no? De otra manera, no es posible aplicar la figura del árbitro de emergencia. Entonces, el proyecto sí lo incluye, ¿no? Luego, también regula como corresponde el tema de la competencia. Y el tema de la competencia es muy importante cuando se trata de la competencia del juez, es decir, cuando no se aplica árbitro de emergencia y cuando antes de que se constituya el tribunal arbitral, la parte demandante recurre al Poder Judicial, a un juez. Entonces, el proyecto señala con mucha precisión, dice la competencia por razón del territorio corresponde al juez del lugar señalado por la entidad contratante como su domicilio en el correspondiente contrato. Dice, esta competencia es improrrogable. Esto es muy importante a tenerlo en cuenta porque va a significar, como también ahora lo significa, que los jueces estén debidamente capacitados en la aplicación de esta norma, porque he conocido algún caso en el cual, por desconocimiento de la norma, en este caso, ya sea de la ley de arbitraje o de la ley de contrataciones con el Estado, porque se aplica también de manera supletoria la ley de arbitraje, algún juez o algunos jueces pueden haber aplicado de manera incorrecta, utilizando criterios de competencia previstos en el Código Procesal Civil. Sin embargo, como vemos, los criterios de competencia para resolver una medida cautelar en contrataciones con el Estado no son los previstos en el Código Procesal Civil, sino son los previstos en esta norma en particular. Y bueno, para terminar, vamos al tema de la contracautela, ¿no? El tema de la contracautela. Esto tuvo bastante controversia cuando en el año 2020 se emitió el decreto de urgencia 020-2020, ¿no?, que establecía lo que denominó una contracautela tasada, ¿no? El proyecto mantiene de alguna manera algo de esto, sin embargo, de una manera más moderada a lo que establecía, a lo que establece el 020-2020, que se entiende que ocurriría pues en una derogación con esta nueva norma, ¿no? Este proyecto señala que el valor de la contracautela, dice, no es menor a la garantía de fiel cumplimiento. Y sabemos, la garantía de fiel cumplimiento es el 10% del valor del contrato, ¿no? En aquellos casos en los cuales la medida cautelar, señala el proyecto, se refiere a qué materias, a las que van a tratarse sobre la validez o la eficacia o la resolución del contrato, ¿no? Ahí, como ahora, va a ser la garantía de fiel cumplimiento, ese 10%, el valor de la contracautela. Luego, también señala que si la controversia es de una pretensión que es cuantificable, ojo, pero menor a la garantía de fiel cumplimiento, dice, el valor de la contracautela será el equivalente al monto tal cual se está disputando, está siendo objeto de controversia, ¿no? Tal cual.
demanda 100.000, entonces la contracautela será 100.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera se atenúa, ¿no? El 2020-2020, sin embargo, sigue estableciendo una contracautela tasada. Me gustaría poder seguir conversando, tengo algunos temas más preparados, pero ya el tiempo creo que me he excedido en demasía, Sergio, y quedo a disposición para lo que fuere pertinente en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Giuseppe. Sí, a veces el tiempo es mordaz. Bueno, pasaremos a la última exposición de esta mesa, que estará a cargo del doctor Julio Martín Wong Abad, quien nos hablará de los estándares de recusación de los árbitros en el medio arbitraje. El doctor Julio Martín Wong Abad es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y se desempeña como profesor de pregrado y postgrado en la misma casa de estudios. Es profesor en la Maestría de Contratación Pública de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Academia de la Magistratura AMAG. Se ha desempeñado como presidente de la Sala Comercial y de la Sala Contenciosa, subespecialidad en temas de mercado. Doctor Wong, muy buenas noches. Nuevamente le cedo el uso de la palabra por 14, 13 minutos. Muchas gracias y quedamos atentos a su brillante exposición. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Giuseppe. Bueno, un abrazo a Sandro, que tuvo que salir temprano. Y por supuesto, comenzar agradeciendo también a Jorge Ruiz y a todo su equipo por la invitación a este congreso. Realmente un placer verlos, aunque sea virtualmente, después de tanto tiempo, a queridos amigos. Bueno, el tema que se me ha asignado es el de estándar de recusación en nuestra ley de arbitraje. Esto seguramente a raíz de un artículo ya antiguo que escribí, que últimamente de alguna manera ha sido motivo de alguna discusión. Esta reflexión acerca del estándar de recusación en nuestra ley de arbitraje surge a partir de un comentario a una casación, la casación 888-2010 Piura. En esta casación se resuelve respecto de la nulidad de con la decisión de la sala que anuló un laudo, de la sala de Piura que anuló un laudo, por la existencia, según la Corte Suprema, bueno, la evidente existencia que también constató la Corte Suprema de una causal de recusación, es decir, de la existencia de una duda justificada respecto a la conducta de los árbitros. En breve, porque el proceso de anulación del laudo tuvo varias etapas, incluso dos sentencias, porque la primera fue anulada por una sala constitucional. Para hacerlo corto, digo, el tema trataba acerca de un árbitro, el presidente del tribunal arbitral, que mantenía con uno de los árbitros una relación de parentesco. Ambos eran cuñados, es decir, tanto el árbitro designado por el contratista como el presidente no habían revelado que ese vínculo de afinidad, ¿no? Y por consiguiente, a partir de ahí se produjo la discusión acerca de la existencia de la duda justificada. Y este es el estándar de recusación que establece nuestra ley, ¿no es cierto? El de duda justificada sobre la independencia o imparcialidad de los árbitros. Ya de entrada, lo que hay que inmediatamente advertir es que la ley exige duda justificada, es decir, no certeza, sino la existencia simplemente de una duda. Con lo cual, el estándar es muy distinto a un estándar contractual, ¿cierto? Lo primero que deberíamos advertir cuando revisamos el estándar que establece nuestra ley es un estándar de apariencia, no de certeza. Y por consiguiente es un estándar mucho más garantista que el estándar contractual. Uno podría decir, pero ¿cómo podemos hacer esa distinción? ¿Cómo podemos saber que el estándar procesal, como le denomino yo, es más garantista y el contractual sería menos garantista? Bueno, primero por un antecedente histórico, ¿no es cierto? La ley del Estatuto Americano de Arbitraje, que es realmente uno de los pocos cuerpos legislativos que establece un estándar contractual para la recusación. Esta norma señala que el árbitro solamente podrá ser recusado cuando se acredite su evidente parcialidad, ¿de acuerdo? Este es un estándar contractual. Es muy poco garantista, muy poco protector, si se quiere. ¿Por qué? Porque se entiende que estamos en una relación contractual en la cual prevalece la voluntad de las partes y no hay una preocupación tan grande por garantizarle a las partes ciertos derechos procedimentales o procesales.
nuestra ley no es, en realidad, la comunidad internacional no es de esta posición. Ahora, tanto en los Estados, incluso en los Estados Unidos, los grandes centros de arbitraje establecen el estándar de duda justificada, que también es el estándar a nivel internacional y que fue recogido en la ley modelo UNCITRAL. Por consiguiente, ha triunfado un estándar procesal, si se quiere, para este tema. En nuestro medio, ¿cómo podríamos hacer? Además de ese antecedente histórico, ¿no es cierto? Podríamos determinar también el estándar, que es un estándar distinto, que es distinto al estándar contractual. ¿Por qué? Porque si revisamos nuestro Código Civil y vamos al artículo 1407, veremos ahí la determinación del objeto de una obligación deferida a un tercero. Es decir, cuando las partes, para completar su relación obligacional, para completar su contrato, para que ese contrato, digamos, no se ponen de acuerdo sobre el precio de un bien, y entonces esa determinación, la determinación del precio, se le deja a un tercero. En este caso, dice el 1408 del Código Civil, que la determinación de este tercero solamente podrá ser cuestionada si si se prueba, imagínense, si se prueba la mala fe del tercero. Estándar contractual. Por consiguiente, más allá de la visión total y absolutamente, bueno, contractualista de nuestros legisladores, el estándar nacional e internacional es un estándar procesal, es un estándar mucho más garantista. Ahora, inmediatamente que llegamos a esta conclusión, podríamos saltar, como algunas cortes nacionales lo han hecho, a considerar que el estándar, siendo procesal, es un estándar parecido al judicial, o es el mismo estándar del judicial, del estándar judicial de recusación. Y uno diría, en principio sí, la regla, si se quiere, es la misma. Yo no debo probar la causal de recusación. Bueno, no es que no voy a probar la causal de recusación. No debo probar la falta de independencia o la falta de imparcialidad. Lo que debo probar es simplemente la apariencia, ¿cierto? Lo que se protege es la apariencia. Y esto es aún más exigente en el caso judicial, porque incluso se nos dan causales específicas de recusación. Sin embargo, no debemos, a pesar de que hay un parecido y que la jurisprudencia, tanto americana como la europea, nos dicen que este estándar de duda justificada es muy parecido al estándar judicial, no debe llevarnos a confusión. Estándar procesal no significa estándar judicial. Creo que es evidente que no es posible, tanto por defecto como por exceso, por ejemplo, aplicar causales de recusación del Código Procesal Civil a los árbitros. La lógica del trabajo arbitral es una lógica muy distinta del trabajo judicial. El juez es una persona que casi por definición está aislada de la sociedad, ¿no es cierto? E incluso constitucionalmente tiene prohibiciones de ejercer, salvo la docencia, ninguna actividad adicional. Por consiguiente, no es el papel que juega un árbitro. Un árbitro está, e incluso se espera que esté comprometido y con conocimiento de los distintos negocios en los cuales va a ejercer como árbitro, y por consiguiente es un actor bastante importante y muchas veces muy conocido dentro de los medios en los cuales se desenvuelve como árbitro. Por consiguiente, estándar judicial distinto, el estándar siendo procesal en el arbitraje es también muy distinto. ¿Qué cosas nos han ayudado para establecer cómo podemos corporizar, cómo podemos encarnar este concepto de duda justificada, que como ustedes saben es un concepto jurídico indeterminado? También ustedes lo conocen, los trabajos a nivel de arbitraje internacional del IVA, ¿no es cierto? Las reglas sobre conflicto de intereses en el arbitraje internacional nos dan algunas pistas, incluso establecen una suerte de listado, pero el principio fundamental es el de la tercera persona razonable con conocimiento de los hechos, y que frente a esa opinión de tercera persona, que en buena cuenta se encarnaría también en el tribunal que juzga la recusación y después en el tribunal judicial que juzga en el recurso de anulación, si opina esa tercera persona razonable y con conocimiento de los hechos, sí podría haberse influido el árbitro
por distintas situaciones, por distintos intereses que los que se derivan de la propia complejidad del caso. Esto ayuda, por supuesto, pero sigue siendo un concepto jurídico indeterminado. Los listados que ustedes conocen, rojo, naranja, verde, del listado IVA sobre conflicto de intereses, también nos ayudan, pero están pensados en arbitraje internacional. Por consiguiente, la tarea sigue pendiente. Nuestra jurisprudencia a nivel nacional, creo, ha establecido ya algunos criterios que podríamos compartir. No es mi preocupación, no es lo que me interesa en este caso, porque si no me tomaría ya muchísimo más tiempo del que se me ha sido asignado, pero estamos en esa construcción. Ya hay criterios, me parece, uno, les menciono uno solamente, la sola falta de revelación han establecido nuestras salas comerciales, también en concordancia con otras soluciones jurisprudenciales a nivel internacional. El hecho de no revelar en sí mismo no significa automáticamente recusación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que hacer una valoración de lo no revelado. Por consiguiente, ya ese es un criterio, por ejemplo, también interesante. Seguimos con lo que corresponde a mi tema. Y aquí vamos a referirnos al caso mismo que planteaba la casación 888-2010, ¿no es cierto? Ya parece evidente que tenemos un caso en el cual tenemos certeza acerca de la existencia de dudas justificadas. Si miembros de un tribunal tienen una relación de parentesco que no revelan y que por consiguiente no puede ser dispensada por las partes, porque eso también hay que decirlo, las partes podrían haber dispensado esta situación, podrían considerar que para ellas no existe problema sobre la existencia de esta relación de parentesco, que pueden confiar en los profesionales que están formando el tribunal arbitral y que por consiguiente esa sola relación de parentesco para ellos no es relevante. Pero ojo, eso tiene que ser expresamente propuesto, primero declarado por el tribunal, por los miembros que estarían involucrados en esta situación, y luego por la no recusación por parte de las partes. Esta sentencia casatoria también tiene un tema procedimental que me parece interesante y que creo que podría motivar cierta discusión. ¿Por qué? Porque en el caso, la información acerca de esta relación de parentesco solamente llegó a conocimiento de la entidad una vez que había vencido el plazo para recusar. Como ustedes saben, nuestra ley de arbitraje señala que iniciado el plazo para laudar ya no es posible recusar, salvo pacto en contrario de las partes o que el reglamento permita algo distinto. Evidentemente en este caso no existía ese pacto distinto, ni regla distinta, y por consiguiente se inició el plazo para laudar y solamente después de iniciar el plazo para laudar llegó a conocimiento de la entidad esta situación. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en esta situación? Nuestra Corte Suprema en esta sentencia dice que no debemos preocuparnos, que a pesar de que la ley señala que ya no es posible recusar, igual podemos recusar. ¿Por qué? Porque nos ha sido ocultada una situación que era relevante y sobre la cual no hemos tenido conocimiento. La solución judicial no parece adecuada. ¿Por qué? Porque no sabemos si la recusación tiene sustento o no tiene sustento. Claro, en este caso me dirán, por supuesto que tiene sustento, pero también esta supuesta regla pretoriana también podría ser utilizada para torpedear arbitrajes, para luego de vencido el plazo para laudar, calculando que el tribunal no me va a dar la razón, comenzar a recusar y a tratar de suspender o entorpecer el procedimiento. Por consiguiente, en mi opinión, bueno, no solamente en mi opinión, también lo menciona Enrique Palacios en los comentarios a la ley de arbitraje, luego de que se inicie el plazo para laudar, pero ya no podemos recusar, ¿cierto? Ya no es posible recusar. Pero esto no significa que no podamos llevar esta cuestión al recurso de anulación. Claro, cumpliendo con una condición, y una condición que parece de alguna manera algo dura, pero que es una condición que me parece también claramente se infiere de nuestra ley de arbitraje. ¿Cuál es esta condición? Nos enteramos de la causal y la ponemos en conocimiento del tribunal. ¿Para qué? Para que el árbitro que esté involucrado en la causal
según señala la ley también, evalúe su renuncia. ¿Por qué? Porque la ley señala, luego de iniciar el plazo prorrogado no puedes recusar. Pero si un árbitro considera que está en una causal de sospecha respecto a su independencia e imparcialidad, el propio árbitro debe evaluar su renuncia. Por consiguiente, dado que en este caso el árbitro no estaría evaluando su renuncia de motu propio, corresponde que la parte, en cumplimiento de su deber de buena fe y del hecho de que enterado de una situación que dé lugar a algún problema en el arbitraje, tiene que comunicarlo inmediatamente al tribunal, debe, en este ejercicio de buena fe, poner en conocimiento al árbitro para que el árbitro evalúe su renuncia de ser el caso. Si el árbitro no renuncia, tenemos abierta la posibilidad de discutir su falta de independencia o la sospecha sobre su falta de independencia ante el fuero judicial, solicitando la nulidad por la causal del 63.1c. Ahora, un tema interesante, y con esto cierro para no extenderme más, es, claro, si nos enteramos antes del laudo, deberíamos comunicar esta situación, ¿no es cierto? Si nos enteramos después del laudo, parece evidente que no hay manera de que ninguna comunicación que realicemos pueda sanar el vicio. Y por consiguiente, me parece que no habría exigencia de ningún recurso poslaudo sobre esta materia, porque no tendría sentido exigir una comunicación al tribunal que simplemente sería una formalidad vacía. Siempre que la ley plantea un recurso o un requisito de procedibilidad, se debería entender que ese requisito de procedibilidad puede curar el vicio que luego va a ser llevado a la nulidad del laudo. Porque si no lo cura, entonces ese requisito de procedibilidad simplemente sería un obstáculo formal que no debería ser utilizado para rechazar ninguna posibilidad de examen respecto a esta materia. Ahora, con esto cierro. ¿A quién le creo respecto de cuándo se enteró la parte de la causal de recusación? ¿Cierto? Claro, porque a mí me han ocultado esa situación. Entonces yo puedo decir, me enteré, habiéndome enterado antes del laudo, yo puedo decir, me enteré después del laudo. Debería ponerse en cabeza del que reclama cuándo se enteró de la causal de recusación. En mi opinión, no debería ser el estándar. Lo que debería presumirse es que si no me pusieron en comunicación, se debe creer en principio en la declaración de a quien se le ha ocultado la causal. Y por consiguiente, la única manera de poder acreditar mi mala fe, y en este caso se debe presumir mi buena fe como recurrente en nulidad, la única manera de que se pudiera frustrar por algún tema procedimental mi pretensión de nulidad en estos casos, o por lo menos el examen de fondo de esta pretensión, es que se acreditara que yo tomé conocimiento antes de la emisión del laudo y que por consiguiente tuve la posibilidad de plantearlo al tribunal. Sé que son temas interesantes que merecerían una discusión. Lo que manifestó Sandro también es para conversar horas y horas, y lo que comenta Giuseppe es también muy interesante, pero dadas las exigencias del tiempo, me quedo aquí. Un gusto compartir con ustedes.